tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este su podcast favorito, Fantasías Textuales, donde cumplimos todos sus más profundos deseos acerca de la literatura y las adaptaciones que llevan algunas obras más cerca de ustedes. En esta ocasión estoy acompañado de la más fantasiosa, la más lectora y aquella cuya personalidad no tiene fin. Ajá, mi Porque hermana. Géminis. Porque Géminis, exactamente. Mi hermana, a quien amo, Elizabeth C. Borneo. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, estoy muy emocionada por este episodio. Mm. Muy emocionada porque este es uno de mis libros favoritos. Sí, sí, también el mío, también es muy significativo, yo creo, Es muy significativo. no solamente nos gusta, sino que tiene mucho significado en la familia entero, creo. Y pues justamente vamos a hablar, como bien lo dice el título, de la historia interminable, la historia sin fin, The Never Ending Story, como la conozcan, ¿no? Sí, al alemán ya no llegamos porque pues la verdad es que no lo manejamos, pero bueno, es una obra alemana Ujú. originalmente, ¿no? Escrita por Michael Ende, que pues también dudo que se pronuncie así como tal, pero bueno, así lo conocemos, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esta historia, bueno, esta obra para abrir boca en este episodio? Ay, ¿qué no contar? Porque además me está dando nervios y nos va a alcanzar la hora. Porque hay demasiadas No, cosas que decir, hay y es demasiadas cosas que decir. interminable. Es interminable, así que, bueno, vamos a comenzar yo creo que hablando tal vez un poco del autor. Michael Ende, pues, como bien lo dijiste, es un autor alemán. Él también vivió en su infancia y su juventud, pues, la Segunda Guerra Mundial también le tocó. También tenía una predisposición por el teatro, pero a mí lo que más me llama la atención de su biografía es que él fue hijo de Edgar Ende, Ajá. el cual es fue un pintor surrealista que, bueno, yo la verdad no había visto su obra hasta el día de hoy que me puse a investigar más a fondo acerca de su padre y wow, Es bueno, es es bueno, bastante bueno, es muy bueno, sí. muy oscuro, ¿no? Sí, Surrealista, pero sí. oscuro. Mira, voy a decir una barrabasada, pero se me hace muy curioso que sea Edgar, porque luego me remite a Edgar Allan Poe, un poco su Mm, obra, y es como Edgar e impresionista surrealista. No sé, eso es como sí. muy curioso, Muy oscuro, muy oscuro. Yo muy les oscuro. aconsejo, si están escuchando esto, que corran a ver la obra de Edgar Ende porque, guau, yo creo que tiene mucho sentido. O sea, haberse Mm, criado con un padre así, ¿no? Y luego escribir como escribió Michael Ende, pues me parece que tiene bastante sentido, ¿no? totalmente. Así que, pues eso es como de lo que más destaco de su biografía. No sé, ¿tú tienes más datos por ahí? Justamente que al haber pasado por la Segunda Guerra Mundial durante su juventud, creo que esto fue un gran impacto para él, ¿no? Y se dio cuenta de cómo podía la sociedad llegar a como ponerse cabeza de un momento Ujú. a otro, ¿no? Y tiene una propuesta altamente antibélica, por así decirlo, Totalmente, ¿no? sí. Al grado que él mismo ha llegado a decir que la historia interminable, por lo menos, ¿no? Porque no es la única obra que tiene, ¿no? Claro. Eh, que no es una novela, ¿no? Que es una crítica. Mm. Y bueno, sabemos que no es autoexcluyente, ¿no? Michael Ende tiene, o bueno, tenía opiniones muy así como Tajantes, sí. duras, como tajantes, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con haberse forjado en estos tiempos tan convulsos. Definitivamente. Y también es otro de los autores, como últimamente hemos estado hablando justo de literatura infantil, entre Ujú. comillas, que también se puede leer e interpretar en formas muy profundas por adultos, ¿no? Pero que vienen de escritores y escritoras que no tuvieron la vida más Para mágica nada. y bonita, ¿no? Entonces, esto es como muy sorprendente que regresemos a otro autor que encaje en esta lista, ¿no? Porque Sí, sí escribió mucho,
títulos que sí se guiaban un poco hacia el lado infantil, hacia el lado fantasioso, y entre las cuales yo, pues, muchos conocemos a Momo también, es una historia preciosa, Exactamente. No podemos también no hay hablar de mucha Momo. crítica, muchísima crítica, no hay una adaptación, así que, no Al sé, en teatro, algún ¿al teatro? ¿En al serio? teatro. Me encantaría verla. Yo la he Wow, visto en teatro. wow. Ujú. Ay, Sí, estuvo bonita, la verdad, esa esa adaptación. puesta en escena. Ujú. Si logro verla en algún momento, pues la abordamos también, me encantaría. Momo es maravilloso. Claro, Y también destaco mucho a la tortuga tragalenguas. que es de él mismo. Es el mismo. Y con esto ya me acabas de dar, y esto miren, va a tener que ser como un paréntesis en este tema que Ujú. es la historia interminable, ¿no? Pero hablando de Michael Ende, yo te iba a comentar, este señor tenía algo con las tortugas, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Qué onda? ¿Qué ¡Sí onda? es O sea, si alguien cierto! sabe, yo no llegué a ese punto de mi investigación porque no había hecho este triángulo ahorita, pero es que yo decía, mira, en la historia interminable está esta tortuga muy importante que, Morla. ¿cómo se llama? Morla, ¿no? Ujú, Morla, ¿no? Morla es Casiopea de mm, Momo, ujú, ¿no? ujú. O sea, así tal cual es la tortuga Casiopea, que es como la tortuga que tiene la sabiduría y que como que de una u otra forma carga el mundo o la realidad o algo por el estilo. Y luego está la tortuga Tragalenguas, que es un cuento infantil. Ese sí Sí, pudiese yo decir que es totalmente infantil, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Súper bonito, súper bonito, en Léanlo, el que es una precioso. tortuga es convocada al cumpleaños del rey león, ¿no? Y se angustia porque pues es muy lenta y entonces va recorriendo todo el camino y encontrando a todos los distintos animales que han sido convocados. Es muy Sí, bonito, muy y es bonito. muy, muy literario también, como que siento que enseña a los niños a leer, también como esto de Ajá, tragalenguas, pero también es un poco trabalenguas, y sí, entonces totalmente. como que utiliza muchos juegos de palabras también dentro del cuento, es precioso, y además está ilustrado súper bonito, por favor, si pueden, léalo. Sí, claro. Ujú, Y con eso, bueno, o sea, la verdad es que no sé si haya sido su animal favorito, si haya tenido como algún tipo de fijación, si en Alemania sea como muy importante la tortuga como símbolo. Díganoslo, por favor. Es un animal que a mí me gusta mucho, ujú, a mí también. pero lo que sí les puedo decir es que entre la tortuga tragalenguas y Casiopea de Momo y Momo como tal, o sea, sí es como de, bueno, se quedan un poquito atrás porque ya lo que es la historia interminable, o sea, no Mm, es para nada la historia infantil para no, niños que uno quisiese, ¿no? Y justo ahora que hemos revisitado, ¿no? Ambas, las adaptaciones al cine y a la pantalla chica incluso, porque pues sucedió. sucedió. Este, tampoco son películas así como muy reconfortantes, ¿eh? O sea, es como son pesaditas, son Sí. oscuras, ¿no? Sí, también pues son películas que fueron puestas en la pantalla grande en los ochentas, ¿no? Son Ajá, películas de los ochentas, también 80s y 90. ochentas y noventa. Y si hoy en día tú ves las películas, porque a ver, bueno, empecemos con esto, ¿no? Yo sé, Vayamos poniendo orden en este vayamos asunto. Es que poniendo orden, es es mucho. Y así mucho. como el signo de Laurí, que es la serpiente mordiéndose la cola, uno puede empezar por donde Uh, quiera en este tema porque todo es circular, ¿no? y si algo vamos a repetir en este episodio, es que esa es otra historia y deberá ser contada en otro momento. En otro momento. Bueno, yo siento que todavía nuestra generación, porque pese a que no es una película de mi generación, todavía se ponía en la televisión cuando yo era niña, ¿no? Sí, claro. Hoy en día ya no, no, ya se ve muy Ya vieja. no. No, ya no. Ya no se transmite Ya en no se Netflix. transmite en Netflix. Bueno, si la quieren ver, está en Prime ahorita, en este No nos momento. patrocinan, pero si No nos quieren, patrocinan, pero ahí patrocínenos. está, nos pueden patrocinar. Pero ya como, bueno, ya no se ve la tele ni nada, lo que sea. Pero cuando éramos niñas, sí se ponía mucho en la televisión, ¿no? Es que antes, o sea, la tele servía no para el Sí. streaming, sino para recibir programas específicos de una señal que mandaba una televisora, un canal, ¿no?
Y Exacto. ellos decidían qué ibas a ver y tú pues lo Ujú. aceptabas Lo pasivamente aceptabas. porque pues así tocaba, ¿no? Decías, bueno, otra vez la historia sin fin Otra vez la historia por quinta interminable, vez. otra vez la historia sin fin, porque Exacto. eso sí, o sea, la película siempre ha tenido por nombre la historia sin fin, por lo menos en Ujú. español, ¿no? Así Por es. lo menos en español latinoamericano. Ujú. Pero, y también ahora que vi la Español, español. serie, ¿no? Ujú. También, es la historia sin fin. Pero la obra se llama La historia interminable, o sea, Ujú. siempre ha sido traducida como Como la historia interminable. interminable, ¿no? Ujú. Pero bueno, Bueno, el punto es que siento que la película hoy en día para, no, para nuestra generación y obviamente para generación más adulta que nosotros, que sí la vio cuando era niño, cuando estrenó y todo eso, es muy melancólica, ¿no? Entonces pensamos en esta película y decimos, ay, qué bonita, cuando la vi de niña, pero la verdad la vuelves a ver hoy en día y si no tienes esa melancolía, pues sí es como, ¿qué es esto? me ¿No? pasó totalmente. O sea, hay cosas que envejecen mal en este tiempo porque Sí. hemos cambiado mucho de opinión, ¿no? Ujú, ujú. Y hay cosas que ya son así súper censurables y lo que tú quieras. Pero esta envejece mal nada más porque, o sea, se ve súper cutre. Se ve cutre, Se ve cutre, cutre. horrible. Se ve horrible. Perdónenme, yo sé que estoy rompiendo sus sueños. Me pasa, la tuve que como que escindir y guardar en mi archivo de melancolía, ¿no? Ujú. Para tener un buen recuerdo de ella. Pero la verdad es que es súper fea. Muy Es fea, súper fea Falcor es horrible. y coincido con un pues, comentario de un video que llegué a ver, que es como de, esta película fue la más costosa película Ujú, no estadounidense de su momento. Y ujú. es como de, ¿cómo puedes verte tan costosa y tan barata al mismo tiempo? Oh, ¿No? sí. Eso es la historia interminable. Bueno, Perdón, pero eso es la historia sí, interminable, sí. ¿no? Ujú. Está horrible, está horrible. Y mira, no me siento mal por decirlo, porque Michael Ende odió la película. Y Michael Ende la Odió, odió. murió Ujú. odiando esta película, En todos murió, los sentidos. O sea, vivió el resto de su vida intentando demandar a quienes hicieron esta sí, película, intentando destruirlos, si era así un deseándoles boicot. todo el mal del mundo a estas personas, así que al final ya no me siento mal por pensar Sí, no. que la película, O pues no. sea, en algún momento, y es como de, yo no sé si te pasó a ti misma, ¿no? Ujú. A mí sí, debo aceptarlo. Eh, yo vi la película antes de poder leer la novela, ¿no? Ok, ah, Entonces, sí, 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 o sea, yo el también. Falcor de mi memoria, para empezar, ya era Es un perro, Falcor, ya era ¿no? un perro, Era sí. un perro volador, por alguna extraña razón, ¿no? Y luego llego a la novela y ni se llama Falcor, se llama Fujir y no es para nada un perro, No ¿no? es O un sea, sí perro. te dicen que no es un dragón como suele imaginarse los dragones, porque pues Michael Ende era europeo, era alemán, obviamente Ujú. tenía esta imagen del dragón en el castillo Europeo, sí. medieval, etcétera, y más bien él lo retrata como un dragón oriental. Ujú. Falcor es lo más parecido, bueno, Future es lo más parecido a Haku del viaje de Shihiro. Sí. Porque de hecho te dice que tiene escamas, madre Ujú. perla, ¿no? No te dice pelaje, ¿no? Y te dice que va por los aires como si fuese un trueno, ¿no? Como si fuese un trueno lento, ¿no? Y eso son descripciones de los dragones japoneses, ¿no? Ajá. Y que diga chinos. Entonces es como de, ¿por qué le volvieron a un perro? ¿Por qué le volvieron a un perro? Todavía como que la serie animada Ajá. intenta rescatar un poco La las imagen del descripciones y las imágenes, o sea, sí. Falcor sigue siendo Falcor y sigue siendo un perro, pero Atreyu tiene piel verde, por Ujú. ejemplo. Eso Por lo sí, yo menos. no me, yo no me acordaba. Y tiene piel verde. Obviamente en la película, pues yo, o sea, por cuestiones hasta de presupuesto, yo creo, pues no hicieron que el actor que Lo hizo intentaron. Atreyu, lo intentaron, ¿sí Lo lo intentaron, intentaron? lo intentaron, pero no le salió. No, no Pues no, lograron llegar. Tomando la referencia del Mago de Oz, la pintura que tuvieron que ponerle a la bruja era súper tóxica también. era hasta tóxica, claro. Entonces, Es que el yo creo que verde es esos bien tiempos complicado.
Esos tiempos, sí, llegar a esa tonalidad de piel ha de haber sido como muy riesgoso, muy complicado, Sí, y decidieron abortar misión. pero Ujú. pues al fin y al cabo, o sea, Atreyu es parte Verde. de la tribu de los hombres verdes, ¿no? O de la gente Mm. verde, entonces pues tiene piel verde y en la película pues ni al caso. Espera, tenemos que aquí sí vamos a tener que hacer un buen resumen antes de seguir. ¡Ah! ¿Quieres hacernos los honores de Bueno, sí, a ver, irnos resumiendo? así, resumidas cuentas, la historia interminable son dos, ¿no? Son dos historias, narra dos historias. Ujú. La primera de ellas es, por así decirlo, la historia de Bastian Baltasar Bucks, ¿no? Y es muy importante que es así como BBB, que es un niño que es bulleado, ¿no? En su escuela y pues como en su barrio, y decide refugiarse en algún momento en una biblioteca donde Librería. encuentra librería y ahí se encuentra al señor Coriander, que también tiene un nombre que es KKK, lo Ujú, cual me ujú. parece como muy sospechoso incluso para alguien que está tan en contra de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el señor Coriander está leyendo la historia interminable, ¿no? En algún momento se descuida y Bastian decide robarlo, ¿no? Y aquí esto es algo que me encanta, ¿no? Porque era como, Bastian es muy no héroe, no, o sea, no puedo decir antihéroe porque no tiene ese arquetipo, no tiene esas características, pero no es un personaje que uno quiera emular, ¿no? No es un personaje que uno quiera ser, es un personaje que de repente es y ya, ¿no? Ujú, Lo padece. Y me gusta que juegan justo como en este deslindamiento porque es como el protagonista patético per se, ¿no? ujú, Incluso las descripciones que se da de él, o sea, son como poco halagadoras. ujú, Y lo primero, así como con gran voluntad que hace, es robar un libro. ujú. Y la verdad es que para todos aquellos que lo hemos hecho, pues yo creo que es siempre como muy enternecedor Es poder muy vernos sí, reflejados en alguien me así, encanta, en sí, una obra tan grande de la literatura. claro Pero que sí. bueno, el punto es que Bastian se lleva la historia interminable y comienza a leerlo. Y se En da el cuenta ático de de su que escuela, hay, porque en el ático de su escuela, se además de vuelan las todo, ¿no? clases. Ujú, Porque es como de, volvemos, o sea como sea, mira, nerd y lo que sea, pero Bastian es a little rascal, es un rebelde, sí, ujú, un pequeño diablillo, ¿no? Entonces vuelve a la escuela, pero se vuelve a las clases y en el ático comienza a leer este libro, o bueno, retoma la lectura, y ahí entramos en la segunda historia, ¿no? ujú. Que es de cómo la historia, o bueno, la maravillosa tierra de fantasía eh, está siendo devorada, por así decirlo, por la nada, ¿no? O por un ente oscuro que es identificado como la nada, ¿no? Y allí Bastian, a través de la lectura, va a conocer a Atreyu, que es el personaje del que ya tanto hemos estado hablando, pero es que Yes, Atreyu es como el arquetipo del héroe, del él sí, héroe. Él ¿no? sí es el O sea, héroe. él es como Ujú, de, hay personajes como muy, por lo menos en mi corpus de lecturas, ¿no? Particulares, que es como de héroes per se, y Atreyu es uno de ellos, definitivamente, ¿no? ujú. Y y se junta con otro de ellos mismos que yo creo que tú compartes y que tiene todo el sentido que es Frodo Baggins, ¿no? Porque Ujú. para que entiendan un poco el peso y la simbología que tiene Atreyu es a la historia interminable lo que Frodo es al Señor de los Anillos. Totalmente. Igualmente recibe una misión siendo como el ser más pequeño, el más o sea, sí tiene muchas virtudes, pero es como de todos los grandes seres de fantasía, de todos los grandes como poderes que hay, pues él es un niño, ¿no? Ujú, Y es de repente encomendado en una misión que lo sobrepasa, que le va a hacer cruzar todo el mundo, ¿no? Para poder salvar al fin y al cabo a la regente, que es la emperatriz niña o la emperatriz infantil, sea como sea la traducción que tengan. Eh, Además de todo, recibiendo un objeto mágico que es el Aurín, en el caso de Atreyu, y pues en el caso de Frodo, el anillo, ¿no? ujú. Esto obviamente tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, independientemente de que El Señor de los Anillos pues es una historia inglesa,
recordemos que gran parte de lo que Tolkien quería era retomar un tipo de mitología, ¿no? Poder crear un tipo de mitología a partir de las raíces de la gran mitología europea o de las grandes como tradiciones europeas antiguas, y Michael Ende hace exactamente lo mismo. O sea, Ujú, hay sino personajes como atisbos directos al cantar de los nivelungos, por ejemplo, ¿no? ujú. Y a todas estas historias como súper germano-nórdicas, ¿no? En las que también, pues, el Señor de los Anillos se inspira. Y yo no sé si tú igual encontraste como algún tipo de eco. Sí, bueno, hay muchísimos, muchísimos, pero más allá de Tolkien, pues también veo mucho de C.S. Lewis aquí, ¿no? Muchísimo. Totalmente, O sea, para totalmente. empezar, y ahorita lo vamos a abordar más a fondo, pero el señor Coriander, ¿no? Que es básicamente también el señor con el que llegan los niños de Narnia, ¿no? Que es el dueño de El la tío, casa, el es el tío, tío. Ujú. que él también ha viajado a Narnia, pero ellos no se enteran hasta después, ¿no? Al final, ya cuando regresan a su mundo, es como, ah, sí, yo también estuve en Narnia, y al final también nos vamos a enterar que el señor Coriander también ha estado en fantasía, ¿no? Y que también es como quien resguarda, así como el tío resguardaba el ropero, él resguarda la historia interminable, ¿no? Y es como, no, ni te metas, ni fisgues aquí, pero bueno, te lo voy a dejar por ahí. Y Pero me voy la a ir a puerta no contestar tiene una llamada. candado, ¿no? La puerta no tiene candado, jueguen a las escondidillas, lo que sea. Entonces, mismo eco, ¿no? También el Totalmente. león también va a aparecer aquí, un león sumamente importante, al igual que Aslan en Narnia, ¿no? O sea, sí tienen muchas, muchas similitudes que vamos a ir desmenuzando a lo largo del Sí. episodio. Pero bueno, a ver, Incluso continuemos con el en resumen. ese corpus de héroes, ¿no? Literarios, Ujú, volviendo a las crónicas de Narnia, o sea, para mí Caspian es otro de estos grandes héroes que es como de, tú sí tienes todas las virtudes cuando no eres Ben Barnes, ¿no? ujú. Amamos a Ben Barnes, pero Caspian no, No era o él, bueno, Ben Barnes no es sí. Caspian, ¿no? Pero bueno, sí, y em, Bastian va a seguir la travesía de Atreyu a lo largo de la Tierra de Fantasía, y principalmente y sobre todo en esta comparación que vamos a hacer con las películas a través del lago de la De la desesperación, el lago de la tristeza. tristeza, si es de la tristeza, sí, directo. Ujú, Ay, qué fuerte. ujú, Pero bueno, también va a conocer a muchísimos otros personajes, ¿no? Que al fin y al cabo lo van a llevar hasta la emperatriz niña, solamente para descubrir que él no es el el héroe. héroe de esa historia, que él no es quien puede resolver la situación, porque el único que puede hacerlo, y esto yo creo que sí es aquí cuando, independientemente de en todo lo que se haya basado y por lo tanto recreado, y vuelve a ser la historia del héroe que yo sé que retomaremos en un momento, etcétera. O sea, que es como de, ay, no me estás contando nada novedoso. O sea, aquí yo creo que en este punto de quiebre, en este giro de tuerca, es donde la historia interminable se vuelve magnífica, porque descubrimos que más bien el héroe todo el tiempo ha sido Bastian. Ujú, El héroe todo el tiempo ha sido aquel que ha estado leyendo la historia, ¿no? ujú, Y el libro le empieza a hablar directamente a Bastian, tan directamente que él se asusta, ¿no? ujú. Y que dice, entre que esto es brujería, entre que me estoy volviendo loco y entre que no es verdad, o sea, nada de esto tiene sentido, y aquello que me están pidiendo, o sea, ¿qué onda? Y lo Ujú. que le están pidiendo es Que le dé un nuevo nombre a la que le emperatriz dé un nuevo infantil. nombre a la emperatriz infantil, porque todo el tiempo ha sido la emperatriz infantil, la emperatriz infantil, la emperatriz infantil, la emperatriz infantil, y lo que ellos quieren es que a partir del compromiso que tenga Bastian con la fantasía, ¿no? De creerse verdaderamente esa historia, renombre a la emperatriz infantil, y de esa manera logren como ponerle un verdadero frente a la nada, ¿no? Ujú. Ay, Wow, vamos a ahondar mucho, mucho es en el así como significado de, de eso, ¿qué, porque qué onda con esto? Obviamente tiene sí. múltiples significados, y obviamente allí podemos hacer un corte Ujú. porque hasta allí llega la primera película.
del Sí. 85, 86, creo que es, ¿no? Es de mediados de los Ujú, 80, que es la que todos vimos después, ¿no? Por Canal 5, por Canal 7 o por televisión abierta, por donde lo hayan visto innumerables veces, cada que nos la ujú. ponían, ¿no? Tú ves esas imágenes y después te acercas a la obra y te das cuenta de que todavía es mucho más grande, al grado de que después hicieron una aberración de segunda película y todos dijimos, no, pero es que, ¿cómo le hicieron? Pero es que era apenas, ya para cuando ya pudimos haber leído la novela, pues sabíamos que era apenas la segunda mitad de la novela, ¿no? O Ujú. sea, la película que identificamos y que atesoramos es nada más la mitad. Y dicho sea de paso, aunque yo sé que es bien feo criticarla, ni siquiera es la parte más entretenida. No, no, no. Y justo también por eso Michael Ende estaba tan molesto, porque la segunda parte es la que le da sentido a todo. La primera parte es como, ok, sí, el viaje del héroe, la, pero el verdadero mensaje pesado se esconde en la segunda parte, ¿no? Bastian entra a fantasía ya al darle el nombre a la emperatriz infantil, que le dice niña de la luna, ¿no? Hijo de la luna. Sí, Así. que pues, ok, Él decide como creérsela más, porque la emperatriz infantil visita al el ¿no? anciano de Entonces, la el montaña anciano. errante, eso, que pues no es más que el escritor de la historia prácticamente, ¿no? Ajá, sí, Este es es como de Michael el Ende. Dios. O sea, volviendo un poco a las comparaciones con el Señor de los Anillos, o sea, es como Ajá, Tom Bombadil, ¿no? ajá. Es como este personaje locuaz que está al margen de la historia porque parece más bien que está escribiendo la historia o que está como Ujú, creando el mundo donde se desarrolla la historia. ajá, y que justamente están basados estos personajes en su propio autor, ¿no? Entonces, la emperatriz infantil le dice, ¿sabes qué? Necesito, como ella jamás se acercaría a estos confines de fantasía, si no fuese porque ya es urgente, porque la nada se está devorando todo y ya no queda prácticamente nada. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que releas la historia ahora desde el principio y entonces Bastian empieza a leer cómo él llegó a la biblioteca, se robó el libro y todo lo que ha pasado y se da cuenta de que pues ya no puede hacer caso omiso a que sí están hablando de él, ¿no? Entonces, bueno, le da el nombre a la emperatriz infantil y la emperatriz le concede Laurín también y atrás de Laurín viene escrito, haz lo que desees, me parece, como Sí, haz lo que desees. sí, sí, sí. Este poder es literal eso, ¿no? Él puede desear lo que él quiera porque de eso se trata fantasía. Entonces, ahora que ya no existe fantasía, él necesita empezar a desear para Spoiler que alert, fantasía se destruye. Ya no fantasía se existe. destruya, ya no existe. Queda un granito ahí, nada más. Un Eh, granito. un granito de Y fantasía. es lo único que le puede entregar la emperatriz a Bastián. Y entonces él empieza a desear y con sus deseos es que fantasía se vuelve a crear, ¿no? Desde ese granito de fantasía. Pero con cada deseo que Bastián hace, va perdiendo los recuerdos de su vida anterior. Entonces esto es muy peligroso porque al final, spoiler alert también, de los últimos recuerdos que va a tener son el recuerdo de su padre, que además es un padre ausente en persona, ¿no? Ajá, Porque pero cariñoso. aunque Ajá. sí vive con él y sí lo cuida, la pérdida de su esposa, porque pues la mamá de Bastián murió antes de que empezara el libro, em, la pérdida de su esposa lo tiene sumido en la melancolía. Entonces, realmente es como ausente, como mentalmente, ¿no? De la vida de Bastián. Entonces, el último recuerdo que va a tener al final, ya casi al final del libro, es el recuerdo de su padre y el de su propio nombre, ¿no? Que nuevamente regresamos, y ya lo abordaremos más a fondo, al significado de los nombres, ¿no? A lo importante que es nombrar a todo. Entonces, bueno, va creando esto, se va quedando sin los recuerdos. Obviamente hace ahí como una mancuerna padre con Atreyu y toda la onda, Ujú. y al principio todo es muy bonito y empieza otra vez estas aventuras y la, pero empieza a tomar fuerza el gran tema de la novela ya para este momento, que es la corrupción del poder, ¿no? ¡Oh, sí!
Bastian se empieza a transformar en el personaje más detestable Ujú. que pueda existir. Y por eso vuelvo a que no, él no es no es así como No, alguien que tú quieras decir, ay, wow, sí, yo quiero ser como él. no, 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 es detestable, en verdad. Tú ya estás a este punto del libro como, ya, ya. Alguien, Dele un zape. dele un zape a este niño, por favor. Bueno, con todo el poder que va ganando, también va siendo mal influenciado por ciertos personajes, entre ellos una hechicera y malvada que hay por ahí, que le empieza como a meter ideas a la cabeza, ¿no? Debería como desterrar a Treyu Atreyu. y a Faju, Mete Faju, cizaña. le mete cizaña. Y hasta la emperatriz infantil, ¿no? Que además también como que desaparece por ahí, es como, bueno, que sabe Sí, que dónde está está. ausente casi toda la segunda mitad. Y entonces Bastian dice, bueno, entonces ahora yo voy a ser el emperador de fantasía. Eso, o sea, Entonces se hace de ese poder, ¿no? Y empieza él como a poner todas las reglas y de una forma muy tiránica, como bien lo conocía pues Michael Ende, ¿no? En su infancia, en su juventud, conocía muy bien al tiranismo, ¿no? Así que bueno, se empieza a transformar en una situación así. Y en todo este show, pues llega un momento en el que lastima casi de muerte a Trello, ¿no? Y esto ya es como, pues como su tocar fondo, en el que ya empieza a darse cuenta de, ok, creo que le estoy regando, sí, creo que yo no era esta persona. creo que debería ya, enmendar esta situación, ¿no? Entonces, Atreyu, pese a todo, porque tiene un gran corazón, pues logra perdonarlo, ¿no? Y bueno, Bastian va a tener que encontrar la forma, pese a la falta de los recuerdos que tiene, de regresar a su casa también, Ujú, ¿no? De poder regresar, que pues sin recuerdos no hay ni algo que lo realmente lo haga querer ir de vuelta a ese mundo en el que era buleado, en el que su papá está claro. ausente, en el que su madre está muerta, ¿no? Pero la forma en la que lo logra finalmente es que Atreyu pues le conceda también un nombre, ¿no? Y con este nombre él logra regresar a su casa. Este final, spoiler, super spoiler, pues al regresar a su casa lleva esta como, no me acuerdo cómo le decían, pero es el agua de la De vida, la vida, de la el vida. agua de la vida, la lleva a su padre y con esto se cura de la melancolía que tenía por haber Sí. perdido a su esposa. La melancolía se quita nuevamente con la vida. Así es. Bueno, ok. Y entonces, bueno, de esta forma también nos enteramos ya ahora sí que el señor Coreander también había estado en fantasía y se nos explica que aunque Bastian ya no esté ahí, el rollo de que sea la historia interminable, ¿no? Es, son dos cosas, ¿no? La primera es que siempre se está diciendo a lo largo de todo el libro, esta es otra historia y será contada en otro momento, En otro ¿no? momento. ¿Por qué? Porque nos empiezan a aparecer historias, pero así un montón Sí, de historias, un montón de historias, de verdad, ramificaciones interminables justamente de qué pasa con los personajes, ¿no? Y luego qué siguió aquí. Y, y también todas estas historias que empieza a crear Bastian, pues se quedan como muy a la mitad, ¿no? Y entonces Atreyu es quien dice, ¿sabes qué? Yo me ofrezco para terminar las historias de Bastian con tal de que a él lo suelten y lo dejen regresar a su mundo, ¿no? Entonces Bastian va a vivir toda la eternidad prácticamente, ¿no? Completando historias. Y también es la historia interminable porque hay otros niños que sabemos que van a tomar estos libros y aquí también el propio lector, ¿no? Nosotros como lectores podemos sentirnos dentro de la propia historia porque mientras sea leída va a ser interminable, ¿no? exactamente. Y allí es cuando de hecho se conecta este momento tan significativo que es en el que Bastian se da cuenta de que el libro le está hablando a él, que la Ujú. historia le está hablando directamente, porque no podemos sino caer también en como un proceso de metalectura de decir, a ver, si este personaje que es lector, la historia le está hablando, yo que soy lector estaré siendo de una u otra forma interpelado también por este libro. Este libro Exacto. me estará hablando directamente a mí, querrá que yo sea.
este personaje directamente, ¿no? O este héroe de la historia. Y pues, spoiler alert, en efecto es así. Y en palabras del mismo Michael Ende, él decía que realmente la historia interminable era, si bien como un antiviaje del héroe o el viaje del héroe como invertido, porque él decía que el viaje del héroe iba hacia afuera, ¿no? Hacia encontrarte con el mundo y que más bien lo que él proponía era un viaje interior, hacia volver hacia tu interior y a partir de ello volver a salir, ¿no? Pero ya siendo tú nuevamente. Y esto podemos darnos cuenta de ello en el sentido de que hay un momento en el que, pues, Bastian se refugia en la fantasía, ¿no? Del Ujú. mundo exterior, ¿no? Y pues está en un sótano leyendo un libro robado, además de Ático. todo, ¿no? En un ático, perdón, Ujú, ático, leyendo un libro robado, que además de todo empieza a seducirlo a tal grado que le dice, pues, ¿para qué te vas? ujú. ¿No? Porque hay un momento en el que ya como que le dicen, no, pues ya quédate aquí, no, hay mucho que contar, etcétera, y tú aquí eres, o sea, tú aquí estás haciendo y Tú quieres ser deshaciendo el y tú héroe, quieres ¿no? ser el Ajá. héroe y tú eres el emperador y bla, bla, bla. Ujú, Y Michael Ende lo que quería demostrarnos es que al volver a nuestra interioridad y rozar con esa fantasía, es muy importante también poder desprendernos de ella y ujú. saber qué partes nos podían conformar en la realidad para volver a exponernos al mundo real, pero ya siendo más nosotros mismos, ¿no? Eh, Así y, es. y, y a partir de ello, pues sí, el lector en teoría tendría que haber atravesado también un proceso de transformación, ¿no? Ujú. Al haber leído Y esta historia. y todo esto que mencionas también se ve muy evidentemente en otros personajes que no me acuerdo bien cómo se llamaban, pero creo que era algo así como los antiguos emperadores o algo Ajá, así. los antiguos emperadores, cuando va al valle de los Ajá. antiguos emperadores. Que Ajá. justamente son estos, estos humanos, estos seres humanos que se quedaron atrapados en fantasía, nunca pudieron salir y perdieron todos sus recuerdos, ¿no? O sea, lo que le pasaría a Bastian y por lo cual también él dice, chin, tengo que hacer algo, ¿no? Y Exacto. creo que es bien interesante porque cuántas veces no nos pasa, ¿no? Que nuestra realidad es tan insoportable que nos refugiamos en la fantasía, pero no solo en la fantasía de los libros, ¿no? Nos refugiamos también, claro, en las películas, en el streaming, en el celular, en estar viendo la vida de otras personas que pues nada más muestran lo que quieren mostrar, lo mejor que puedan mostrar y de una u otra forma vivir a través de esas imágenes que realmente no son nuestra realidad, ¿no? Mira nada Entonces, más que interesante. sí, y yo con esto pienso mucho en mi tío Lalo, ¿no? Mi tío Lalo que fue una persona muy, muy importante para mí, que fue quien me incentivó a entrar Mm, en el mundo de la literatura, ¿no? Y a estudiar creación literaria y todo esto. Este, él era un lector empedernido, ¿no? empedernido. Pero yo creo que más que empedernido ya llegaba como a un nivel de enfermedad, ¿no? A un nivel de obsesión. Sí, Que su casa también era una biblioteca, ¿no? Y pues prefería siempre leer antes que convivir con la gente, comer. comer, dormir, lo que sea, ¿no? Y a veces desaparecía y se le encontraba así en su bochito leyendo hecho bolita mientras todos los demás familia estaba conviviendo en la casa, ¿no? Entonces sí era ya este punto de, sabes que yo ya no quiero ser parte de este mundo, De esta realidad, de ajá, esta sí. realidad, prefiero irme a fantasía, justamente, ¿no? Qué fuerte. Siempre nos pasa momentos, pero creo que es importante pues, regresar con el agua de la vida. Sí, sí, y también qué bueno que lo mencionas porque ese es otro punto que creo que es importante recalcar. Dentro de los muchos significados ocultos, ¿no? O verdaderos significados que Michael Ende intenta abordar en la obra, pues está la crítica a la guerra, obviamente pues a los regímenes que se instauraron a partir de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero
también como tal es un profundo análisis sobre la melancolía y sobre la depresión, ¿no? Ujú, Bastian es de los pocos personajes, em, pues, o sea, volvemos a que no es el héroe, pero digamos protagonistas de historias infantiles, ¿no? ujú, Que están directamente deprimidos. O sea, ujú, no es algo que él adquiere, ¿no? Por eso Atreyu es tan contrastante. Bastian empieza deprimido porque su mamá se murió, ujú, ¿no? Y su padre está sumido en la melancolía porque su esposa se murió, ¿no? Entonces, la historia más fantástica y más como luminosa que pudiese ser esta, pues empieza ya en un tono muy oscuro y es por eso que cuando es trasladado a fantasía, fantasía se está muriendo de una u otra ujú, forma. Y creo que algo que sí se le puede reconocer, ¿no? A la película de los 80 es que pues parte de la estética de los 80, ¿no? Que era como medio pues atemorizante, ¿no? Como, o sea, la sí, verdad es que oscura, es sí. oscura y es monstruosa, ¿no? Entonces muchos personajes que igual y pudieron haber sido más bellos, más refinados, más etéreos, etcétera, pues aquí obtenían hasta como, deja tu aspectos, como constituciones Ujú, grotescas, ujú, ¿no? Y creo que si no fue intencional y más bien una cuestión técnica, ¿no? Pues sí terminó siendo muy afortunado, ¿no? Porque sí, la fantasía que Bastian podía conocer en ese momento era una fantasía trastocada, definitivamente, ¿no? ujú, Y bueno, pues ya después de ello, el hecho de que al haber podido tener un contacto con la fantasía, que se destruya la fantasía, que él intente reconstruirla y que se dé cuenta, ¿no? De que no es por allí, ¿no? De que más bien tiene que poder soltar, de que más bien tiene que volver a conectar, de que más bien tiene que saber entender quién que hay es. cosas que están fuera de su control y por lo tanto saber quién es, ¿no? Ujú, Que vuelve a la realidad con el agua de la vida, ¿no? ujú, Y es ya el agua como de todo lo que sí contiene la vida, lo que sigue floreciendo, lo que permite que su padre salga de la melancolía, que al menos yo siempre he visto la melancolía como agua estancada, ¿no? Como algo que ha ujú, dejado de fluir mm, y ahí claro. se empieza como a nutrir de su propia podredumbre, ¿no? Ujú, Entonces, pues Bastian llega ya con un soplo nuevo y fresco. Y creo que eso es lo que el mismo Michael Ende esperaba para las mm, generaciones postguerra. sí, Spoiler alert, no fue así. Pero bueno, no fue así. gracias por escribirlo porque seguimos Es leyéndolo un gran libro. y no desistimos. Así ¿No? es. Y ahora quisiera también como em, entrar en el tema de por qué Atreyu es el héroe, ¿no? Porque justo, bueno, como lo mencionaste, ¿no? Este es un viaje del héroe. Para quien no sepa, el viaje del héroe es una teoría literaria, ¿no? Que propone una estructura a partir de la cual el personaje principal, identificado como héroe, va a tener un desarrollo debido a las vivencias que atraviesa y los personajes con los cuales se cruce en este camino, ¿no? Ujú, Y bueno, como dice Elizabeth, pues muchos de estos personajes y momentos ya han trascendido a lo largo de arquetipos, o bueno, a la escala de arquetipos, al grado de saber que un héroe siempre tiene que tener un maestro que lo acompañe en algún momento del camino hasta que lo pierda y entonces el héroe siga, por ejemplo, por su propio, pues su propio pie, ¿no? ujú. Siempre va a tener un momento en el que se enfrente con la sombra, que no es otra cosa más que sí mismo, ¿no? Y La aquello que lo tentación. está como tentando, ¿no? En sus puntos más oscuros y por lo tanto bajos, digámoslo así, ¿no? Etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Y siempre va a tener un Eh, resurgimiento después de y esta va- sombra en la que sí tiene que tocar esa sombra en algún momento, tiene que tener un resurgimiento y finalmente tiene que regresar Ujú. a casa.
Entre Exacto. ellos, pues hay algunos otros puntos, a veces se cumplen todos, a veces no, ¿no? Ujú. Y vuelve a ser una teoría literaria. Por lo tanto, o sea, es todo lo falible que pueda ser, ¿no? Es una propuesta de el escritor, crítico y pues al fin y al cabo, pues digamos, filósofo literario, ¿no? Joseph Campbell. Y pues actualmente es, eso sí, bastante aceptada al grado de ser usada como como un planteamiento base incluso en Ujú. historias de Hollywood, ¿no? Sí, Así que, pues porque bueno, aquí funciona también muy podemos bien, verla. Funciona muy funciona de bien. Es maravilla, toda la sección amarilla sí, para quien, funciona y funciona. para quien vio esta película en su momento, obviamente entiende esta referencia. Quienes no, olvídenlo. No No importa, no importa. necesitan saberlo, pero sí, funciona muy bien, nos atraen mucho este tipo de historias, ¿no? Abdul, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bajo el arroba de Abdul C. Borneo y eso en Instagram y en TikTok como arroba Rey Salamandra. ¿Y a ti, Elizabeth? Como elizabeth.c.borneo y por supuesto a Fantasías Textuales como Fantasías Textuales Podcast en Instagram y TikTok, donde subimos contenido nuevo todos los días. Así Así que es. síganos, coméntenos por favor qué nombres le darían a la emperatriz infantil, coméntenos de qué opinan de las películas y si reina la melancolía en ustedes Ojalá que no. o ojalá que no. Ojalá que no. Y pues bueno, Y bueno, nos veremos en otra historia que deberá ser contada en otro momento, así el es. próximo lunes. Muchas gracias por todo. Que tengan muy linda tarde. Chao. Bye.